Hola, ¿qué tal? Es posible que estos días hayas visto esta noticia sobre un estudio que habla del posible colapso de la corriente del Atlántico Norte. ¿De qué va esto? ¿Nos acercamos a un escenario similar al de la película del Día de la Mañana? Bueno, pues no es un estudio, ya son tres. Los últimos tres estudios que han salido en la prensa sobre este tema son muy interesantes. Uno habla de un debilitamiento y los dos últimos de un posible colapso de esta corriente. ¿Qué supondría este parón de la corriente? ¿Qué hay de cierto en estas noticias? Bueno, así resumiendo, ¿qué es lo que nos interesa aquí? Cuando hablamos de corrientes oceánicas, tenemos que distinguir dos tipos: las corrientes que circulan en superficie y las corrientes que circulan por el océano profundo. Nos vamos a centrar en la circulación termoalina, que se produce por cambios en la temperatura y en la salinidad de las aguas. La parte de la circulación termoalina del Atlántico Norte es la circulación de retorno meridional del Atlántico o AMOC, Atlantic Meridional Overturning Circulation, que a través del hundimiento de aguas frías en el Atlántico Nordeste se conecta con las corrientes superficiales. Las corrientes cálidas superficiales, como la corriente del Golfo, transportan calor de latitudes tropicales y subtropicales hacia latitudes más al norte, permitiendo que tengamos un clima más cálido y suave en Europa. Estas corrientes se producen por muchos factores, entre ellos el régimen predominante del viento, la rotación de la Tierra y el hundimiento de estas aguas superficiales en una especie de sumidero en el Atlántico Nordeste. ¿Y por qué se hunden estas aguas en esta zona? Principalmente por la pérdida de calor durante el viaje y su mayor salinidad. Sabemos que el agua más fría y más salada es más densa que el agua menos salada y más caliente. Estas aguas más densas tienden a hundirse uniéndose a la corriente del océano profundo y dejando espacio en superficie para que las aguas superficiales cálidas que vienen del trópico vengan, facilitando esta corriente superficial. Entonces, resumiendo mucho, uno de los factores importantes que mantienen esta circulación de las aguas es esta diferencia de temperatura y salinidad. Ahora, ¿tiene algo que ver esto con el calentamiento global? Bueno, con los datos que tenemos la ciudadanía media, podemos hacer varias suposiciones. Sabemos que algunos efectos del calentamiento global son, por ejemplo, el aumento de la temperatura de la atmósfera, el aumento de la temperatura del océano superficial o el deshielo de los glaciares marinos y continentales, y muchas más otras cosas, pero estos efectos nos valen por el momento. Nos centramos en este último efecto: el mayor deshielo de glaciares continentales como Groenlandia, por ejemplo, y marinos como el Ártico, vierte al Atlántico Norte en mayores cantidades de agua dulce o menos salada. Este agua dulce interfiere con la corriente superficial, que es más salada, provocando un debilitamiento de la misma, ya que aunque ha perdido temperatura en el viaje desde el trópico y es más fría, o sea, más densa, pues es menos salada, o sea, menos densa, por lo que tiene más problemas para continuar con este hundimiento hacia las corrientes profundas, produciendo una especie de tapón. Este es un resumen muy tosco y me dejo muchas cosas, pero creo que es más comprensible que si metemos más factores que también influyen. Hasta aquí creo que ha quedado claro el proceso muy simplificado de cómo se movilizan estas corrientes y el peligro del calentamiento global. Ahora, ¿por qué han vuelto a saltar las alarmas? ¿Por qué es tan importante esto? Como hemos visto, la circulación de retorno meridional del Atlántico, a la que llamamos AMOC, es la rama de la circulación termoalina en el océano Atlántico y juega un papel muy importante en el sistema climático al transportar calor hacia el norte del Atlántico desde zonas tropicales. ¿Qué impacto tendría un debilitamiento o colapso de esta circulación? La mayoría de los efectos los veríamos en Europa, pero también hay efectos muy importantes a nivel global. Por ejemplo, un enfriamiento generalizado en todo el Atlántico Norte y hemisferio norte en general, con descenso de la temperatura en Europa de varios grados, una cobertura de hielo marino mucho mayor en el Atlántico Norte, menos precipitación y evaporación en las latitudes medias del hemisferio norte, grandes cambios en la precipitación de los trópicos con un desplazamiento hacia el sur de la zona de convergencia intertropical atlántica, un fortalecimiento de las borrascas en invierno con más ciclogénesis explosivas que afectan a Europa y más potentes, mayor proporción de nevadas en toda Europa y también habría un aumento en el número de meses con una capa de nieve significativa. Además, tendríamos fuertes disminuciones de la vegetación y la productividad de los cultivos en Europa en respuesta al enfriamiento y la disminución del agua disponible. Y bueno, otros muchos más efectos a nivel global, como la alteración de los monzones o el desecamiento del Amazonas, etc. Todos estos efectos interaccionarían, se sumarían o restarían con los efectos derivados del ya conocido calentamiento global y la crisis climática. En este sentido, en algunas ocasiones se ha hablado de que el freno de la AMOC
enfriaría el planeta y sería una solución al calentamiento global. Pero este enfriamiento no sería suficiente para parar la subida de temperaturas por el calentamiento global actual, solo lo amortiguaría. En cambio, sí podría tener consecuencias en el régimen de precipitaciones del Atlántico Norte, debido a que la corriente del Golfo perdería fuerza. En algunas zonas disminuiría la precipitación, como en la península ibérica, mientras que en otras zonas aumentaría. Los autores de una de las investigaciones afirman que, según sus modelos, la AMOC podría colapsar a mediados de siglo, mientras que los del último estudio hablan de un periodo de menos de 100 años. Todo ello debido muy probablemente a las continuas emisiones de gases de efecto invernadero. Su posible colapso es una gran preocupación y, como hemos visto, tendría graves impactos en el clima de la región del Atlántico Norte y en todo el mundo. La última vez que se experimentó algo parecido fue durante el último periodo glacial, causado por este colapso precisamente. Esto condujo a fluctuaciones medias de temperatura en el hemisferio norte de 10 a 15 grados centígrados en una década. Aunque hay otros investigadores que manifiestan que el calentamiento excepcional de este año viene como consecuencia del fenómeno del Niño, a la larga podría tener su efecto en la AMOC. Y desde el panel intergubernamental del cambio climático, aunque también se teme por estos efectos, se estima que su posible colapso no llegaría hasta el siglo que viene si seguimos así. Sea como sea, hay que seguir investigando y lo más importante y urgente es reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que emitimos a la atmósfera para que este calentamiento global no siga aumentando. Son muchas las cosas que podemos hacer y se están haciendo desde la ciudadanía, las empresas y los gobiernos. Unas nos cuestan más y otras nos cuestan menos y algunas reducen más que otras, pero todas ellas son importantes para que el planeta no siga calentándose. Así que te animo a seguir poniendo tu granito de arena. De hecho, otra investigación afirma que el 2024 puede ser el primer año en el que empecemos a reducir globalmente estas emisiones. Espero que te haya servido esta explicación bastante simplista y si quieres más datos te recomiendo leer los hilos y artículos de los que he ido obteniendo la mayoría de esta información y te los dejo en la bio.